Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema de hoy, Hijos de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, sucede algo maravilloso, sucede algo grande en nosotros, que cambia nuestra condición de vida, que cambia nuestra manera de ser. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo hacemos mucho más que tan solo por recibir un milagro. Cuando nosotros recibimos a nuestro corazón, nuestra vida es transformada, nuestra vida es renovada, cada día somos mejores. Por algo muy sencillo, pero a la vez muy importante. Y es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. Aunque tú ya lo sabes, recordemos ahí en Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces tomamos una decisión mucho más que simplemente congregarnos en algún lugar. Muchos de nosotros creemos que ser cristiano es simplemente pertenecer a una iglesia, congregarnos en algún lugar, acostumbrarnos a ir a un culto, y eso para nosotros es suficiente para decir que somos cristianos. Ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es estar convencido, seguro, que nuestra condición cambia por una sencilla razón, porque ahora somos hijos de Dios. Ya no somos cualquier cosa, somos hijos de ese Rey maravilloso. Pero vamos a mirar entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? Porque todo cristiano se llena la boca diciendo, es que yo soy hijo de Dios. Ah, qué bueno. Qué bueno que pienses y creas que eres hijo de Dios. Pero, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? Es lo que vamos a mirar. 8 puntos importantes que nos permiten comprender lo que es verdaderamente ser hijos de Dios. Primero, entender que Dios nos ama. Cuando nosotros entendemos que Cristo o que Jehová de los ejércitos es nuestro Padre, nosotros entendemos que Él nos ama. Miremos ya ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Cuán grande es el amor de Dios que Él ahora nos llama sus hijos. Por su amor, entender que Dios nos ama nos permite amar también a Jehová como nuestro Padre. Entender que Jehová nos ama nos permite también comprender el amor y sobre todo amar a Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Si Jehová es nuestro Padre, Jesús, ¿qué viene a ser? Nuestro hermano mayor. Y nosotros lo entendemos cuando entendemos qué es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, entonces, primero es entender el amor de Dios. Y entender el amor de Dios hace que yo ame a Dios. Hoy en día las iglesias se llenan de mucha gente que dice ser cristiana, pero la pregunta es, ¿están ahí porque aman a Dios? ¿Con milagros o sin milagros? Porque muchas personas buscan a Dios, pero simplemente por un milagro. Hoy en día los estadios se llenan de personas, pero buscando un milagro. Si no hubiera la promesa del milagro y tan solo se convocara a la gente a leer la Biblia, ¿será que el estadio se llenara? ¿Será que ese estadio se llena? De seguro que ese estadio no se llena, porque nadie va a ir al estadio a simplemente leer la Biblia. El estadio se llena porque le prometen milagros, porque prometen que va a ir un predicador experto en sanidad. Por eso se llena. Dice que nosotros debemos entender que Dios nos ama y de esta forma nosotros amar a Dios. Nosotros, ¿cuándo demostramos que amamos a Dios? ¿Cuando nos hace milagros o no nos hace milagros? Igual.
Pablo demostraba su amor hacia Jesús y hacia Jehová de los ejércitos cuando Pablo le pide a Jesús que lo sane en 3 ocasiones. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bástate con mi gracia. Yo no te voy a sanar. Y Pablo no fue sanado, mas sin embargo fue uno de los hombres más fieles. Pablo no fue sano en su vista, pero sin embargo era el que más le trabajaba a Jesucristo. Segundo, somos semejantes a Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios y entendemos que somos hijos de Dios, somos semejantes a Él. Miremos ahí en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice que cuando se manifieste entonces Jesús en nuestra vida, dice que seremos semejantes a Él. ¿Qué es ser semejante? Parecido. Porque esa es nuestra meta, esa es la meta del cristiano. Cada día parecernos a Jesús. Es más, parecernos a Jehová de los ejércitos, que es nuestro Padre. Lo más normal es que un hijo, con el pasar de los días, con el pasar de los tiempos, cada día se parezca a su padre. Eso es lo más normal. Si tú tienes un hijo, es más, cuando llegan a visitarte aquellos parientes y amigos, lo primero que ellos se fijan es en qué, en a quién se parece. Cada vez que tú traes a un niño, yo veo aquí que la mayoría dice, se parece a papá, se parece a la mamá. Y dice que si nosotros somos hijos de Dios, cada día debemos parecernos entonces a quién, a Dios. Tenemos que parecernos a Jesucristo, que es nuestro hermano. Eso nos identifica que somos sus hijos. ¿Qué pasa si con el pasar de los días tú empiezas a ver que tu hijo cada vez se parece más al lechero? Por lógica, vamos a entender entonces que el papá, ¿quién es? El lechero. Si cada vez él se está pareciendo más al lechero, se está pareciendo al vecino, entonces significa que es hijo de él y no de tu esposo. Tercero, Jesús nos ayuda a no pecar. Ahí en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Dice que todo aquel que permanece en Jesús no peca. Porque el que nos ayuda a no pecar, ¿quién es? Jesús. A través de su Santo Espíritu. No porque nosotros ya ahora no seamos pecadores, sino simplemente porque Jesús es quien nos ayuda a no pecar. Por una sencilla razón, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que una de sus funciones, ¿cuál es? Convencernos del pecado. Una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado. Ahora nosotros podemos distinguir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que ahora nosotros ya no pecamos, o al menos no de la manera como pecábamos antes. Cuando estábamos allá afuera, cuando no conocíamos de Jesús, cuando el Espíritu de Dios no obraba en nosotros, pecábamos y nos daba igual. Hacíamos cosas desagradables y nos daba igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora que somos hijos de Dios, cuando nosotros pecamos o vamos a pecar, ya hay algo en nosotros que nos dice que no lo hagamos. Por eso dice que ser hijo de Dios es tener esa maravillosa cualidad de que Jesús nos ayuda a no pecar. Es Jesús quien nos ayuda a no pecar. No sé si tú te has dado cuenta, mientras nosotros mantenemos una muy buena relación con Jesús, estamos alejados también del pecado. Pero a medida que nosotros tenemos una mala relación con Jesús, a medida que nosotros nos alejamos de Jesús, nos acercamos ¿a dónde? Al pecado, al mundo. Si yo me acerco a Jesús, me alejo ¿de dónde? Del mundo y del pecado. Yo me alejo de Dios y me acerco al mundo, me acerco al pecado. Por lo tanto, ser hijo de Dios es entender que Jesús me mantiene alejado del pecado, que Jesús me ayuda a evitar ese pecado.
Y ya dijimos por eso, si nosotros cada vez nos damos cuenta que estamos pecando más, entonces ¿a quién es que nos estamos pareciendo? Porque dice que nosotros como hijos de Dios, cada vez debemos parecernos ¿a quién? A Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, si yo digo que soy hijo de Dios, cada vez debo parecerme a mi Padre. Al menos eso es lo que pasa a nivel genético, a nivel orgánico. Un hijo cada vez se parece a su padre. Y de manera espiritual, ya que somos hijos de Dios, cada vez debemos parecernos a Él. Si nosotros empezamos a sentir que cada vez pecamos más siendo cristianos, muy probablemente no nos estamos pareciendo a nuestro Padre, nos estamos pareciendo al lechero o a Satanás en este caso. Miremos ahí en el versículo 8. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién dice que es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque aquel que llamándose cristiano sigue pecando, dice que ¿de quién es? Del diablo. Así diga que es un hijo de Dios. Recuerda que en la Biblia no le está hablando al mundo, le está hablando a la congregación, le está hablando a su pueblo, le está hablando a la iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice? Si alguien siendo cristiano cada vez peca más, significa que le pertenece ¿a quién? Al diablo. Miremos ahí, después volvemos donde estamos, en Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién le dice? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué es lo que nos dice entonces Juan? Si tú llamándome cristiano, si yo llamándome cristiano, sigo cometiendo pecados, entonces ya no soy de Dios. Dice Juan que soy de quién? Del diablo. Y por eso él les dice, porque ustedes son más hijos del diablo que de Dios. Por las obras, por lo que hacemos. Las obras no salvan a nadie, pero sí dicen a quién le pertenecemos. Porque muchas veces nosotros sacamos la excusa, es que nosotros no somos salvos por obras, eso es verdad, las obras no nos salvan a nadie, pero las obras sí muestran a quién le pertenecemos. Y eso es lo que dice Juan, ustedes por lo que hacen, más parece que son hijos de quién, del diablo que de Dios. ¿A quién te pareces tú? Porque a veces nosotros nos alegramos porque sacamos nuestra antigüedad cristiana. Es que yo soy cristiano hace 20 años. Ah, qué bueno. Y en estos 20 años, ¿a quién te pareces? ¿A Jesucristo? ¿A Jehová de los ejércitos? ¿Al diablo? ¿A quién nos parecemos? Nuestros actos, nuestras obras, nuestro comportamiento es lo que determina quién es nuestro Padre. No lo que nosotros digamos. Aquí encontramos con Juan que hay un pueblo que dice que es hijo de quién. ¿El pueblo de quién dice que es hijo? De Dios. El pueblo dice que es hijo de Dios. Pero Juan, ¿qué les dice? Que es hijo del diablo. Por sus obras, por lo que ellos hacían. Y por una sencilla razón. Dice que un hijo, lo natural en un hijo es que cada día se parezca a su padre. Y igual tú te has dado cuenta si tienes hijos pequeños o hermanos pequeños, ellos por lo general, si es una niña pequeña, se pone la ropa de la mamá, las zapatillas de la mamá, porque ella busca parecerse ¿a quién? A la mamá. Porque busca parecerse a la mamá. Con sus actos demuestra que es hija de esa mamá. Y lo mismo nos explica Juan. Dice en lo espiritual es igual. Si tú dices que eres hijo de Dios, cada vez te tienes que parecer más a Dios. O de lo contrario significa que le metieron gato por liebre. Y que de hijo de Dios
no tiene nada. Recuerda que el pertenecer a una iglesia cristiana no te convierte en hijo de Dios. Al igual que tú puedes entrar a un taller de mecánica y no te convierte en carro. En alguna ocasión, me imagino, tú habrás entrado a un taller de mecánica, ¿cierto? ¿Y cómo sales de ese taller de mecánica? ¿Convertido en carro? No. Tú entras al taller de mecánica y no por eso eres carro. Y no por el hecho de pertenecer a una iglesia te convierte en hijo. Es mis actos, es lo que yo hago, es lo que demuestra de quién soy hijo. Ellos estaban muy contentos llamándose hijos de Dios, pero Juan, ¿qué les dice? Ustedes de hijos de Dios no tienen nada. Por lo que yo veo que hacen, son más hijos de quién les dicen, del diablo, que de Dios. Hay iglesias cristianas donde todavía hay murmuración, chisme, mentira, hermanos que hablan entre ellos, critican al pastor, critican a la pastora, critican a los hijos del pastor, critican a los diáconos, a los sugieres. Por su forma de ser, parecen ser hijos de quién, dice Juan, del diablo, porque todavía siguen haciendo lo mismo que se hacían cuando estaban en el mundo. Ser cristiano es mucho más que haber hecho una oración algún día recibiendo a Cristo en su corazón. Ser hijo de Dios es todo eso que estamos mirando ahí. Cuarto, nuestro trato con los demás y nuestra actitud determinan en realidad quién es nuestro Padre. Ahí en el versículo 10, ya en 1 de Juan 3, ¿qué nos dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan habla algo concreto. En esto se manifiesta ¿quiénes? Dos tipos de personas en la iglesia: hijos de Dios y ¿qué más dice? Hijos del diablo. En esto se manifiesta ¿en qué? En que los hijos de Dios se aman los unos a los otros y que los hijos del diablo se sacan entre ellos los ojos. Porque nosotros somos muy folclóricos. Venimos al culto, tenemos carita de santo, nos sale la aurora y llegamos a la casa y las alas de arte como que se esconden y llegamos a gritar, a maltratar, a ofender. La vida cristiana no solamente es en el templo, la vida cristiana no solamente son en las cuatro paredes de la iglesia. La vida cristiana, ¿dónde se manifiesta? En todo lugar. En todo lugar. En el colegio deben saber que eres cristiana por tu comportamiento. En la universidad, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayas. Porque si a nosotros solo nos identifican como cristianos dentro de la congregación, pero fuera no, significa que estamos pareciéndonos no a Dios. Y eso es lo que le preocupaba a Juan. Y él está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de la calle, no le está hablando a los que no conocen de Cristo, les está hablando a los de la iglesia. Cada vez ustedes, les dice Juan, me están preocupando. Yo estoy mirando que cada vez ustedes se están pareciendo. ¿Pero a quién? Diablo. Por su forma de ser. Porque muchos de ellos pensaban que ser cristiano es tan solo tener una Biblia debajo del brazo. Porque ellos pensaban que ser cristiano es tan solo congregarse hace muchos años en algún lugar. ¿Sabes algo más preocupante todavía? La espiritualidad no se hereda. El dinero se hereda. El cristianismo no se hereda. Tú y yo podremos haber nacido en un hogar cristiano y eso no nos convierte en cristianos. Porque hay muchos que están convencidos que son cristianos porque papi y mami son cristianos, pero el cristianismo no se hereda. Eso no se hereda, eso no viene en los genes. Tú podrás ser hijo de pastores y no ser cristiano, porque eso no se hereda. Eso es una actitud personal y una decisión personal. Y se identifica con el trato, con la forma. Por lo que nosotros somos, nos identifican quién es nuestro Padre. Quinto, tenemos la capacidad de amar a los demás. Ahí en el versículo 14 que dice:
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Por qué sabemos que ahora estamos en vida y no en muerte? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué dice? En muerte. En esto sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida, en que ahora amamos a nuestros hermanos, porque aquel que llamándose cristiano no ama a su hermano no ha pasado a vida, todavía sigue estando ¿qué dice? Muerto. Y a veces escucho y escuchamos y decimos nosotros también, es que yo con Dios estoy muy bien, lo que yo no amo es a ese hermano. Yo a Dios lo amo, pero yo a ese hermano es que no me lo paso. Dicen que ahí ya estamos fallando. ¿En qué se conoce que alguien ha pasado de la oscuridad a la luz? En que ama a los demás. Recuerda que el mandato de Jesucristo es amar aún a quienes, a nuestros enemigos. Es que pastor, usted no sabe lo que me hizo. Es que pastor, usted no sabe el mal que me hizo. No importa cuál mal te haya hecho. Dice que ahora que estamos en Cristo tenemos la capacidad de amar a los demás, aún a nuestros enemigos. Tenemos entonces esa capacidad de amar. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿qué dice la palabra? Es un mentiroso. Recordémoslo ahí en 1 de Juan 4:20, o miremoslo ahí, adelantémonos en 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Mentiroso. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo digo yo amo a Dios, lo que yo no amo es a ese hermano, dice que soy un mentiroso. Porque ¿cómo puedo amar a esa persona que la puedo ver, que la puedo tocar y no amar a Dios, o amar a Dios que no lo puedo ver? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con los demás? Y hermano, no solamente está hablando de la congregación, en tu casa, con tus padres, con tus hijos. Es que yo amo a Dios, pero no puedo perdonar a mi papá. Yo amo a Dios, pero no puedo perdonar a mi mamá. Yo amo a Dios, pero no puedo perdonar a mis hermanos. Dice Juan que somos ¿qué? Mentirosos. Amar a Dios es amar a ¿quién? A los demás. A los hermanos. Así que si a ti y a mí nos está costando amar a los demás, debemos replantear nuestra relación con Dios. No basta entonces ser cristiano por congregarme en algún lugar. Entonces mira qué importante. Juan nos está hablando que cuando nosotros recibimos a Cristo pasamos a ser, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pero mira toda la responsabilidad que es ser hijo de Dios. Porque hoy en día cualquier persona que haya hecho una oración de fe ya dice que es hijo de Dios. Pero practicamos todo esto. Porque no importa que yo haya hecho una oración de fe, no importa que yo me llame cristiano, no importa que otros me llamen cristianos, si yo no soy capaz de perdonar, de amar, de dar otra oportunidad, dice que cada vez no me parezco a Dios, me parezco a ¿quién? Al diablo. Y lo está hablando de manera cruda, porque en esa iglesia estaba pasando ese tipo de cosas. En ese grupo estaba pasando ese tipo de cosas. Que todos en la iglesia, a una sola voz, decían, somos hijos de Dios. Así, pero no eran capaces de perdonar, no eran capaces de dar otra oportunidad. Recuerda que ser hijo de Dios dice que cada vez debemos parecernos a ¿quién? A Dios. Y Dios, ¿cuántas oportunidades te ha dado a ti? ¿Cuántas oportunidades me ha dado a mí? ¿Será que poquitas? Muchas. Es más, Jesucristo nos perdonó y nos sacó de esa vida miserable en la cual estábamos acostumbrados a vivir. Nos sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la inmundicia. Y dice que si nosotros nos parecemos a Él, ya que Él nos dio a nosotros una oportunidad, ¿qué debemos hacer nosotros al parecernos a Dios? También dar oportunidades. Yo pregunto esta noche, ¿nosotros sí somos capaces de darle la otra oportunidad a alguien?
O somos de los que decimos, ay, es que me dañó el corazón, es que me enfermó, es que no sé qué hacer. Si yo hago eso, dice que soy hijo de quién? Del diablo. Del diablo. Y le está hablando a la congregación. En esto, dice Juan, en esto conocemos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Los hijos de Dios nos facilita amar por una sencilla razón. ¿Dios qué es? Amor. Y nosotros se nos llena la boca, ¿cierto? Cuando nos preguntan, ¿qué es Dios? Dios es amor. Ah, bueno, si Dios es amor, tú y yo somos sus hijos. ¿En qué nos debemos parecer? En el amor. Por eso es que Juan habla tanto del amor. Porque Dios, la esencia de Dios es amor. Y por lo tanto, ya que yo me llamo hijo, debo parecerme a Él en el amor. Pero si yo odio a todo el mundo, así sea cristiano, o así me llamen cristiano, lastimosamente Dios no me ve como su hijo. Me creo hijo, pero mis actos y mi comportamiento dicen todo lo contrario. Tenemos entonces la capacidad de amar. Sexto, es caritativo. Una persona que dice ser cristiano se caracteriza por ser caritativo, por ser una persona especialista en ayudar a los demás, en darle la mano a los demás. En eso se identifica un hijo de Dios. Miremos ahí en 1 Juan el capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Ayudarle y decirle voy a orar por ti, eso es fácil. ¿Dónde se nos pone difícil? Cuando tenemos que ayudar. Porque nosotros los cristianos somos expertos en eso. Cuando vemos a alguien con necesidad, nosotros ¿qué le decimos? Voy a orar, mi hermano. Llega alguien y nos dice, ay, no sabes, hace 3 días que estoy sin almorzar. ¿Y qué decimos? Voy a orar, mi hermano, para que te dé resistencia, para ver si consigas un trabajo. Orar por un necesitado es fácil. Ayudarle es lo difícil. Por eso él dice, hijitos míos, ayuden, pero no solo de lengua. Ayuden, ¿cómo dice? Con hechos. Porque de lengua todo el mundo ayuda. De lengua el cristiano es el mejor. De lengua el cristiano es el más santo. Pero de lengua. Por eso Juan que les dice, hijitos, no solamente ayuden de lengua, también ayuden, como dice, con hechos. Y eso es donde muchas veces los cristianos perdemos el ánimo. No solamente oremos por lo que ellos necesitan, sino también ayudemos. Y no sé si a ti te ha pasado o has visto, hay muchas personas de la misma iglesia que nos cuentan sus problemas. Por eso hay que aclarar algo también. Volvamos a leer esos pasajes. El 17, ¿qué dice? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Él no quiere que nosotros demos de lo que no tenemos. Él a quién está diciendo, si tú que tienes, ayuda. Porque tú me podrás decir, ay pastor, pero lo que pasa es que yo no tengo ni para comer. A ti no te está diciendo. ¿A quién le está diciendo? Al que tiene cómo ayudar. Pastor, es que yo solo tengo 2 libras de arroz. Entonces si tienes, porque le puedes dar uno, ¿o no? No le está hablando al millonario, está ya hablando al que tiene. Si tú esta noche tienes para 2 panes y agua panela para comerlo, sí tienes. Y si hay alguien que se está muriendo del hambre, dale un pedazo de pan entonces. Sí tenemos con qué.
Porque nosotros somos expertos en las excusas también. Es que nadie sabe lo de nadie, pastor. Es que si se pusieran en mis zapatos, pues fuera un afortunado porque tiene zapatos de 100,000. Pero dice que ser cristiano es ser caritativo. Ser hijo de Dios es pensar en la necesidad de los demás. Hijito, no ayudes solo de boca, porque de boca, ¿qué dice Juan? Cualquiera puede ayudar. Ayuda con hechos, que sea real. Vas en tu carro, ves al hermano que va atrás afanado a la iglesia y quiere sacar la cabeza y decirle: afana, hermano, que va tarde. Para y tráelo. No, y después llega y se encuentran los dos hermanos en la iglesia y ¿saben qué le dice? Yo lo vi, venía ya. Dice, el que tiene cómo ayudar, ¿qué dice? Ayude, porque en eso se identifica quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Significa entonces que en la iglesia hay muchos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que por nuestros actos cada vez nos estamos pareciendo a quién? Al diablo y no a Dios. Y eso le preocupaba a Juan. Séptimo, y uno de los puntos que menos nos gusta: un hijo de Dios debe ser obediente. Y como resultado, tenemos ayuda. Ahí miremos en el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Y esa parte sí que nos gusta y yo oigo que la repite todo el mundo. Y cualquier cosa que le pidamos, ¿qué dice? La recibiremos. Así, pero sigamos leyendo. ¿Qué es que dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que le pidamos lo recibimos? ¿Por qué dice ahí? Lean todos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto quiere decir que todo el que se llame cristiano puede decir: ¿y todo lo que le pida a Dios Él me lo va a dar? No es a todo el mundo. Ahí lo está aclarando. Solamente que nosotros leemos siempre la primera parte. Solo que nosotros leemos lo que nos interesa. Y la gran mayoría del cristiano anda recitando ese versículo. Es que cualquier cosa que le pidamos a Dios, Él nos lo va a dar. Él lo prometió. Sí, Él lo prometió. Pero ¿qué dice ahí también? ¿A quiénes? ¿A quiénes le prometió? A quienes le obedezcan. A quienes podamos obedecerlo. Porque todo hijo se caracteriza ¿por qué? Por obedecer a su padre. Si tú tienes hijos, ¿qué es lo que esperas de ellos? Que te obedezcan. Y si yo digo que Jehová es mi papá, ¿qué es lo que Él espera? Que le obedezcamos. Y Él dice que nos va a dar premio si le obedecemos. Él es su papá igual que tú, como tú que eres mamá también. Cuando tu hijo te obedece, ¿cómo le va a tu hijo? Bien. Y todo lo que Él te pide, ¿qué pasa? Tú se lo das, pero porque Él te obedece. Y lo mismo dice que es Dios. En todo lo que le pidamos Él nos lo da. ¿Pero por qué? Porque le obedecemos. Quiere decir que si yo no le obedezco, ¿qué es lo que va a pasar? No me va a dar. Entonces mira que a no todo el mundo le va a dar. Porque hay unos hijos que no se portan como hijos. Cuando yo no obedezco a mi padre, ¿me porto como un hijo? No me porto como un hijo. Entonces mira que ser hijo de Dios es mucho más que solamente congregarse en algún lugar. Ser hijo de Dios es mucho más que hace algunos años haber hecho una oración de fe. Porque nosotros nos llamamos hijos de Dios porque simplemente ahora somos cristianos. Porque nosotros nos llamamos hijos de Dios porque simplemente nos congregamos en algún lugar. Eso está. Me quedó gustando como hablaban ahí, me gustó como oraban. Desde que llegué a ese lugar ya tengo cargo y eso es lo que me mantiene en la iglesia. Hay otras personas que se mantienen en la iglesia porque les está yendo como bien. Me pregunto yo, ¿qué pasaría el día en que les vaya mal? Igual seguirán con tanto amor y dedicación en la iglesia.
Esa sería una buena pregunta, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, yo sí, yo amo a Dios. ¿Y por qué lo amas? Porque todo me sale bien. Desde que me hice cristiano, tengo casa, tengo carro, tengo beca. ¿Y qué pasa si un día no tienes ni casa, ni carro, ni beca? Ahí también se conoce a los hijos de Dios. Aún en los momentos difíciles se conoce a los hijos de Dios. Pero si yo entro y salgo de la iglesia solo cuando me va bien o cuando me va mal me retiro, significa que no soy ningún hijo de Dios. Simplemente una persona interesada, pero nada más. Séptimo, entonces, ser obediente es lo que nos identifica como hijos de Dios. Octavo y último punto, nuestro amor nos identifica con Jehová. Nuestro amor cada vez nos identifica con Jesucristo también. Miremos en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces mira que el amor que hay en mi corazón me identifica ¿con quién? Con Dios. Todo aquel que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Porque el amor es el que me identifica como un hijo de Dios. Amar a Dios es amar a los demás. Ahí en el capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. Y tenemos este que dice, por favor, ¿qué dice ahí? ¿Este qué? Mandamiento. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Una opción o es una orden? Es una orden. Y los hijos de Dios y los que nos llamamos cristianos tenemos una orden de parte de Dios. ¿Cuál es esa orden? Amarse los unos a los otros. Es una orden. Por lo tanto, si tú y yo no amamos, sino por lo contrario, odiamos, somos desobedientes a la orden de Dios. Y eso hace que cada vez nos parezcamos al otro y no a Dios. Y Juan es muy claro en eso, y le está hablando a la iglesia. No todo el que se congrega es hijo de Dios. No todo el que dice ser cristiano es hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay algunas normas que tenemos que cumplir, algunas cosas que tenemos que hacer. De acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a nuestra actitud, es que determinamos de quién somos hijos de Dios. Así que esta noche Jesucristo nos deja una tarea. Busquemos en nuestro corazón y veamos a quién nos estamos pareciendo. Qué bueno que esta noche saquemos nuestro espejo y miremos a ver a quién nos estamos pareciendo. ¿Y sabes cuál es ese espejo que tenemos que sacar? Es mi actitud, es mi forma de comportarme. ¿Cómo te comportas tú? Hay hombres que son cristianos, pero son unos pésimos esposos, son unos pésimos padres. ¿Se parece a Dios? Hay esposas que son cada vez peores esposas y son cristianas. ¿Se parece a Dios? Hay hijos que son desobedientes a sus padres. Hay hijos que quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Se parecen a Dios? Ese es nuestro espejo. Miremos cómo es nuestro comportamiento. Miremos cómo es nuestra actitud. No somos perfectos, pero cada vez tenemos que luchar por ser mejores. Mejores. Hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor estudiante, mejor empleado, mejor patrón. Mañana tengo otro reto, ser mejor que ¿cuándo? ¿Qué hoy? Entonces mira que es una tarea interminable. Hoy mi tarea es ser mejor que ayer. Mañana será ser mejor que hoy. ¿Cuándo para la perfección? Nunca. Y Dios quiere que seamos perfectos. El recibir a Jesucristo en nuestro corazón es mucho más que esperar milagros. El recibir a Jesucristo en nuestro corazón es pasar a ser hijo de Dios.
Por lo tanto, como hijos debemos someternos a su voluntad y dejar que Él obre en nuestra vida. Eso nos identifica como hijos de Dios. Amén. Amén. La gloria al Padre, hermano. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.